Bien, estamos con problemas de internet, fíjense. ¿Qué novedad? Bueno, ya sabemos que las operadoras, los operadores de telefonía y internet como Movistar, Claro, Vitel, Entel, lo que han hecho es simplemente bajarnos la velocidad a todos, o sea, bajarnos la intensidad de la señal y la velocidad a todos. ¿Por qué? Porque como la mayoría ahora está en su casa y está trabajando, haciendo trabajo remoto, y el que no está trabajando está disfrutando de YouTube, de distintas redes sociales, ¿ya? ¿Qué pasa? Ellos se saturan. Pero para no invertir, y por un tema de emergencia también, lo que han hecho es bajarnos a todos la velocidad. De tal manera que todos estamos penando. Se nos cae el sistema, se nos cae la señal, el sonido a veces no concuerda, la señal llega tarde. Yo he tenido mil y un problemas para poder enlazarme ahora, ¿ya? Y felizmente ya lo he logrado. ¿Quién soy yo? Tú dirás, ¿y quién es este pelado que está ahí? Yo soy el licenciado, bueno, ya casi magíster, me está poquito, ¿no? Ya, solamente me falta el cartón, ¿no? Ya acabé todo el proceso. Pero igual, sigo siendo licenciado. Profesor Eduardo Daniel Vargas, tu amigo, ¿ya? Integrante de la plana docente de la Academia Genius Barranca, en sociedad ahora, en alianza con el Libertador de Patilita. Te estamos ofreciendo un ciclo virtual de preparación, porque acuérdate, este año va a haber examen de admisión. La Universidad UNAP ya se ha pronunciado, ¿eh? En parte se ha pronunciado y ha dejado entrever que cuando acabe la cuarentena ya van a programar su examen. Bueno, y si no es en este año, definitivamente va a ser en marzo. Y hay que ganarle tiempo al tiempo, hay que aprovechar el tiempo, hay que avanzar, porque si, mientras yo avanzo, otro que se duerme, como el camarón, se lo lleva la corriente. Así es fácil. Aquí, ¿no? Es así la vida. El trabajo, la disciplina, el deseo de superación, terminan venciendo muchas veces a la inteligencia pura. Claro, claro que si una persona superdotada o muy inteligente también es trabajador, obviamente nadie lo va a superar. Pero a veces pasa que hay personas que son inteligentes, son muy inteligentes, pero son recontra vagos, son recontra ociosos, flojos. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Qué pasó con la liebre? Comenzó a correr y después dijo, la tortuga que me va a alcanzar, voy a darme una siestecita. Se quedó dormida y la tortuguita iba. Hasta que cuando se despierta la liebre, la tortuga estaba ya cruzando la meta. Por más que se esforzó y usó toda su velocidad, no la alcanzó. La tortuga le ganó a la liebre. Perseverancia contra talento. El talento es bueno, pero si no está acompañado de perseverancia, no sirve. ¿Te das cuenta? Quiero introducir, mientras se van conectando, ahora sí, dime, mami, ¿no hay vistos? Uno, bueno, ya, el tuyo. ¿Estará saliendo por el internet? ¿Se estará transmitiendo? Sí, pero de todas formas está con un poquito de retardo. O sea, de todas formas está un poco dispareja la voz con el... Bueno, y modo, ya eso es un problema de internet, ¿no? Hay una disparidad, me dice mi asistente de producción, entre lo que, pero sí se escucha bien, ¿no? O sea, el volumen. Hay una disparidad, como te decía, entre la voz y el movimiento. Bueno, vamos a tener que trabajar así nomás. Eso es un tema de internet. Convoquen a sus amigos, compartan, tú también puedes compartir, comparte en los grupos que tengas, todos los grupos, ¿ya? Porque vamos a empezar. Eh, yo también traigo el saludo de mis grandes amigos Omar Zamudio y Aníbal Santos, que deberían estar conectados, deberían estar viendo esta transmisión, pero veo con tristeza que no están seguros, que están lavando ropa, seguro que están haciendo los quehaceres del hogar, como ellos siempre ponen su mandil y trabajan, porque sus señoras les dan duro. Pero bueno, en fin, así es, cada uno vive como puede. ¿Sí?
Bien, entonces, a partir de aquí empiezo a explicar, ojalá te integres a la transmisión y hagas las preguntas que quieras. Vía chat, mi secretaria va a estar no viendo otras cosas, no en el Face revisando otras cosas, ni memes, ni YouTube, va a estar viendo la transmisión atentamente, me va a estar diciendo quiénes son los que están comentando o están preguntando. Perfecto. Good, fine, fine, me hace disculpar, estoy en mi casa. Lopita está fuera de lugar y está afeando el cámara. Bien, vamos a hablar de literatura medieval española. Primero, la Edad Media. La Edad Media. Periodo histórico de la humanidad que va a durar más o menos casi 1000 años. Y fue un periodo donde mucha información se ha perdido. No se ha podido rescatar toda la información y la historia porque los artistas, los historiadores, los científicos estuvieron un poquito imposibilitados de cumplir su quehacer en la etapa de la Edad Media. No fue fácil. La Edad Media es un periodo, mis querubines, que comienza, y tú lo vas a ver ahí, más o menos en el siglo V después de Cristo. Fíjate si se puede leer, si está lecturable, si no lo acercas. Más o menos en el año 476. ¿Dónde está tenía mi puntero? Ya. En el año 476, estamos hablando del siglo V. ¿Ya? El último gran emperador romano fue Teodosio. Y Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. A Honorio le dio Roma de Occidente y a Arcadio le dio Roma de Oriente. ¿Sí? Es decir, Roma de Occidente abarcó casi toda Europa, no Roma de Occidente, la parte asiática o euroasiática. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En pleno dominio romano, en el año 476, repito, van a llegar unos invasores. ¿Y quiénes fueron esos invasores? Los bárbaros germánicos. Venían de la zona de Alemania, Germania, pues, ¿no? Bavaria. ¿Ya? De ahí llegan. Entre algunos de los bárbaros que llegan está, pues, el príncipe Etzel, más conocido como Atila, el rey de los hunos. Llegan y se traen abajo a Roma de Occidente, lo conquistan Europa, ingresan a Europa y van a imponer en Europa un nuevo sistema de gobierno. ¿Cómo se llama ese nuevo sistema de gobierno que imponen los bárbaros en Europa? Se va a llamar, damas y caballeros, mis querubines, feudalismo. Dilo conmigo, feudalismo. Ahora tú me vas a decir, profesor, ¿y qué cosa es feudalismo? El feudalismo es un sistema de gobierno donde domina el señor feudal. Todavía no entiendo, profe. El señor feudal es el dueño de las tierras. Ojo, de ahí viene la palabra, pues, feudal. Feudal viene de feudo. ¿Y qué es tu feudo? Tu feudo, pues, es tu tierra, tu terruño. Puede ser tu patria, pero normalmente es tu pertenencia, tu posesión, la tierra donde vives, tu feudo. ¿Te das cuenta? De ahí viene el señor feudal, el dueño de las tierras. Pero si tú le pides un recibo, tú le pides un voucher, ya, como muestra de que compró la tierra, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque ellos no compraban nada, ellos conquistaban por la fuerza, que era la manera como habían sido educados, como habían sido criados, porque el bárbaro era criado para la pelea, era criado para justamente y educado e instruido para el pleito, porque ellos practicaban la ley del más fuerte. El más fuerte dominaba. Ya ellos no se preocupaban por la cultura, ¿no? Fuerza, dominio, salvajismo. Por eso cuando tú haces algo irracional, te dicen, oye, eres un bárbaro. Porque viene de ahí. Ellos, como te digo, se basaban en la ley del más fuerte. Y ellos ejercían dominio. Entonces, llega a Europa e imponen el feudalismo.
¿Qué es lo primero que hacen? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacen? Hacen algo. ¿Dónde están las astas? ¿Qué hacen? Sí, claro. La clavan. Sí, la clavan. ¿Qué clavan? Esto que voy a decir acá. Yo declaro esta tierra como mía, como posesión del rey Eduardo Daniel Vargas. Ya está. Eso hacían. Clavaban, ¿qué? Su bandera. No le falta la bandera. Y cuando ellos se hacían dueños de una tierra, ejercían lo que se conoce como el vasallaje. Es decir, sometían a los demás bajo la ley de la fuerza. Ah, muy bien, ahora vas a trabajar para mí. Y algo más. Sometían a la gente al tributo. Ahí surgieron en esta época muchos tipos de tributos. El quintal, por ejemplo, el diezmo. Surgen en esta época, aunque ya el diezmo era conocido en la cultura oriental, ¿no? Pero traspasa a Europa y empiezan los tributos, como te digo, y al final el señor feudal, ¿qué era? Una especie de paria, ¿no? El señor feudal era un hombre que vivía de los tributos y del trabajo del pueblo. ¿Hay algo? ¿Comentario? ¿Por qué me miras con esa cara entonces? Ya, decía, el señor feudal, entonces, necesitaba, para poder posesionarse de la tierra, de alguien que le ayude. Y mira, ve, los bárbaros dentro de su salvajismo, permíteme disculpar, un poco difónico, los bárbaros dentro de su salvajismo eran muy inteligentes. Cuando llegaban a una tierra, ellos arrasaban. Por eso, una frase muy común de Atila, el rey de los hunos, ¿no? Un bárbaro, el príncipe ese que decía, donde mi caballo con su casco, no vuelve a crecer la hierba. La conquista de los bárbaros era pues como una bomba nuclear, arrasaban, incendiaban todo a su paso. ¿Ya? ¿Y qué crees tú que era lo primero que incendiaban los bárbaros? Los bárbaros incendiaban las iglesias y las bibliotecas. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente el bárbaro consideraba que los libros eran peligrosos. Primero porque él no los conocía, porque muchos bárbaros no sabían leer ni escribir. Y segundo, porque se habían dado cuenta que la gente que leía era la gente que más problemas le hacía, ¿no? Por eso yo siempre voy a decir, pueblo que lee, gente que lee, es gente que está, uno, dirigiéndose al éxito, y dos, un poquito más protegida, ya, de aquellos, está protegida de aquellos que lo quieren engañar, de aquellos que lo quieren sorprender, de aquellos que lo quieren dominar, ¿sí? Pueblo dominado, pueblo engañado, normalmente es un pueblo que no lee, pueblo inculto. Mira, mira lo que pasa, de la media, ¿ya? Entonces, va a haber una alianza entre los bárbaros, el señor feudal, el dueño de la tierra, y la iglesia. Porque la iglesia católica, apostólica y romana en esa época estaba sedienta de poder, quería tener un lugar en la sociedad. ¿Y qué hace? Se confabula. La iglesia esconde los pocos libros que los bárbaros habían quemado, habían destruido. O sea, los que logran salvar los esconde en los claustros. Javi, dile, cierre su puerta. No se escucha. Yo estoy escuchando. Ya, yo sí. En los claustros, ya, en los monasterios, se guardan los libros a tal punto que el pueblo no sabía leer ni escribir. El pueblo era analfabeto, ignorante, de tal manera que no podían explicar los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo. O sea que vamos a ver un pueblo, como te digo, analfabeto, ignorante, una iglesia dominante que va a imponer una forma de pensar llamada el teocentrismo.
el teocentrismo. Y de ahí derivan muchas cosas. O sea, el teocentrismo es la idea central, pero de ahí van a derivar justamente muchas decisiones, normas, leyes que van a regir la sociedad de la Edad Media. ¿Y qué es el teocentrismo? La idea de que Dios es el centro de todas las cosas. Bueno, para aquellos que somos cristianos, eso es verdad. Nadie puede negar. Para los que somos cristianos. Pero en esa época fue mal llevado. ¿Por qué? Porque la iglesia tomó el nombre de Dios para hacer y deshacer, para dominar. Eso pasó. Sucedió, baby. Así es fácil, así es sencillo, te lo digo. Dijo Coqui, te lo digo con el dato. No te lo digo con el dato. Porque la verdad, ya no hay más que decir. La iglesia se confabuló. Y los mismos sacerdotes reconocen que eso es cierto. Ahora, hay algunos que dicen, he escuchado historiadores, incluso filósofos, que dicen, no fue así, hay justificación para las acciones tomadas en esa época, porque era parte del contexto y bla, 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 bla. Bueno, al final, al final la historia dice que la iglesia acompañó, se confabuló, ayudó al establecimiento del feudalismo en Europa. Así de fácil. Y con el establecimiento del feudalismo, ¿qué viene? Obviamente el señor feudal era un hombre codicioso, sediento de poder y quería más. Si ya tenía un territorio, quería otro. Entonces miraba el del vecino, oye, y si está más grande, vamos. Y se iba con sus tropas y comenzaban los pleitos, ¿no? Y las conquistas. Un reino se conquistaba al otro, o llegaba a un lugar desierto y lo tomaba, conquistaba, avanzaba, y comenzaron a surgir los reinos en Europa, o sea, los feudos primero, que luego se transformaron en reinos, ¿no? En Europa. Profesor, usted está haciendo literatura, está haciendo historia. Profesor de literatura que no conoce algo de historia, que no conoce una base o no tiene una base histórica, mejor que enseñe lenguaje, verbal, otras ramas de comunicación. Pero no te metas a literatura si no tienes base histórica. Ahora, yo no soy un erudito de la historia, pero por lo menos en estos capítulos sí hay que aplicar y hay que hablar de historia. Aparte que te sirve. Entonces, ¿qué va a pasar? Se establece el feudalismo, se establecen los reinos, los pueblos, ¿ya? Y el señor feudal domina. La iglesia se encarga de la parte filosófica cognitiva. ¿Qué quiere decir? Sume al pueblo en la ignorancia, hunde al pueblo en la ignorancia. Como te digo, el poblador de la Edad Media solo tenía dos formas de explicar el mundo o lo que sucedía a su alrededor. O religión o superstición. Más nada aquí. Más nada. ¿A qué me refiero? Caía un rayo. Un rayo. ¡Ay! Dios está molesto. Llovía mucho tiempo. ¡Ay! Dios está molesto. Algo hemos hecho. O la otra opción. Magia, hechicería, quémenlo vivo. Y así se quemaron a varios científicos. Así mataron a muchos artistas, porque decían que eran brujos. La reacción típica de la gente, ¿no? Marginamos al diferente. Aquel que de repente no lo entendemos, lo marginamos. O lo agredimos. Y eso pasaba en la Edad Media. Por eso la Edad Media también es considerada el milenio oscuro, porque se desarrolla el oscurantismo, que es la ausencia de la luz del saber, de la ciencia, del arte. Todo decayó en su nivel porque era manejado por la iglesia. Y la iglesia tenía sus dogmas, que hasta ahora tiene, ¿ya? Sus dogmas, sus normas, sus principios que imponía. ¿Te das cuenta? Por eso no había libertad, pues. No había libertad de creación. Si bien es cierto, hubieron algunos autores muy buenos, la mayoría tuvo que ceñirse al formato, al estatus,
a los lineamientos de esa época de la Edad Media, porque también si no te alineabas, te alineaban, porque la iglesia va a crear la Santa Inquisición, un organismo, una institución creada para perseguir ¿a quiénes? A los herejes. ¿Y quién era un hereje en esa época? Era un cristiano que había dicho algo en contra de lo que la iglesia había dispuesto. Así es fácil. Profe, ¿que el ateo no es hereje? No, el ateo no era hereje. Existe para la iglesia, ¿no? El mundano, o también llamado, bueno, el idólatra. ¿No? El pagano, le dice la iglesia. El pagano. Que es aquel que adora ídolos o que tiene una religión diferente al catolicismo. Existía el ateo, que no cree en Dios. Aunque realmente el ateísmo más o menos va a surgir luego, ¿no? Ya con pensadores, entre ellos Marx y otros, ¿no? Y el tercero era el hereje, era el que siendo cristiano, siendo católico, ya decía o hacía algo en contra de lo que la iglesia había establecido y le lanzaban a la Santa Inquisición encima. La Santa Inquisición era el perro de presa, o sea, el que perseguía, capturaba y torturaba a aquel que pensaba diferente. Hasta que esa persona dijese, no, ya está bien, ya, no, ya. ¿Y qué te hacía? Te ponían en una cama de madera y te empezaban a jalar y a jalar y a jalar hasta que se rompían tus coyunturas, te desgarrabas. ¿Cómo se llamaba eso? El potro. ¿Sí? Había otra pena, ya, el embotamiento, ¿no? Cuando te sentaban, te amarraban una silla, te ponían un embudo en la boca y te vertían litros y litros de agua o aceite hasta que tu estómago reventaba. Morías con las entrañas reventadas. Y así, te quemaban vivo, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Te aserraban, o sea, te cortaban los miembros, te crucificaban. Sí, curioso, ¿no? Que una institución que predicaba el amor de Cristo actuara así tan solo por ser de poder, ¿no? Tan solo por ser de poder. ¿Ya tenemos alguna vista? Estamos tú y yo, ¿no? No, hay 8 vistas. ¿Mm? Hola chicos, Naomi Suenaga te ha saludado. hola Y Aníbal Naomi. también lo está bien. Aníbal también lo está bien. Aníbal, ¿tú sabías que Aníbal es casi chileno, po? Sí, ahí se queda por allá. ¿Ah? ¿Cachaipo? No cachaipo. Aníbal, ¿cachaipo? No cachaipo. ¿Ah? Casi queda por Chile. Tuvo un pequeño accidente y todo eso. ¿Mm? Pero más pudo, pues, el amor a su tierra. En Perú regresó. ¿Ah? Bien, Aníbal. ¿Omar está o no está? Bajaré a su oreja, porque Omar también tiene que estar acá en esta transmisión. A ver, entonces, creo que entendiste el panorama, ¿no? Fácil de entender. Dominio. Dominio del hombre por el hombre. Ya no me muevo mucho la cámara, ya, déjala. Si estaba bien, déjala como estaba. Decía, el dominio del hombre por el hombre. En ese contexto, ya que vemos acá, que dura 1000 años aproximadamente, porque termina con la toma de Constantinopla. O sea, eso se llama la caída de Roma de Oriente. Cuando se toma Constantinopla. ¿Quiénes toman Constantinopla, bebés? Los turcos otomanos. Los turcos otomanos toman Constantinopla, cae Constantinopla y con ello, ya con la toma de Constantinopla, perdón, con la toma de Constantinopla viene la caída de Roma de Oriente, donde termina la Edad Media. ¿Cuántos siglos fueron? 10 siglos, cada siglo 100 años, prácticamente 1000 años de esta época, ¿no? Ahora vamos a ver en medio de esto qué va a pasar. Ya, confírmame, Abigail, si se está viendo bien en la transmisión la letra. Eso es lo que me interesa, que se pueda. Veamos algunas características de la Edad Media. ¿Ya? Te hablé del teocentrismo. ¿Qué era el teocentrismo? Ya, no, me muero. El teocentrismo es la idea de Dios
como centro de todo. Como te digo, y de eso se desprendían muchas leyes, muchas normas, ¿ya? Y eso perduró por casi toda la Edad Media. Por eso es que te digo, a mí personalmente me gusta mucho la saga de Shrek, porque Shrek es una satirización, es una ridiculización de lo que se vivía en la Edad Media. La idea del príncipe azul y todo eso. Sin embargo, va a pasar algo, va a pasar lo que te decía. Se empiezan a enfrentar señor feudal contra señor feudal y uno le quita al otro su tierra, algunos van extendiendo sus dominios y territorios y en ese contexto aparecen unos señores que servían, que eran nobles, pero servían al señor feudal. Grandes guerreros, líderes de ejércitos. ¿Cómo se les llamó? Los caballeros. Los caballeros. Y en literatura medieval, esta palabrita es muy importante, porque es uno de los ejes, ¿ya? Es una de las bases para un tipo de literatura que se practicó en la Edad Media, ¿ya? Y que ahora te voy a contar. Entonces, ¿qué hacía ese caballero? Ese caballero salía a defender o a conquistar nuevas tierras. ¿Te das cuenta? Y ese caballero le rendía tributo, pleitesía, obediencia a su señor. Por lo tanto, el caballero medieval, también conocido como, algunos eran los caballeros andantes, esos eran los que iban solos, y los que iban con sus ejércitos, los caballeros, ya ordenados por el señor feudal, iban y salían en nombre de tres cosas: por su Dios, por su reino y por su dama. Esa era la consigna. Por mi Dios, o sea, por mi fe, por mi rey o por mi reino, que es lo mismo, y por el amor, o sea, por mi dama. Con honor, porque otro de los ejes fundamentales del pensamiento medieval es el honor. Ahí no había como ahora, papelito manda, tienes que firmar, te tienen que fotografiar, tienes que poner tu huella digital, o ahora tu ojo, no sé, algo, te escanean, ¿no? Tienes que ir al notario, no había nada de eso. En esa época sí, muy rescatable, el apretón de mano era el contrato firmado, sellado, boleado, sacramentado, notariado. Eso era. Mano. Y un caballero prefería perder la vida antes que el honor. Entonces, en medio de ello, ya van a surgir hombres que, o cuyo nombre va a resaltar. ¿Por qué? Porque fueron vencedores de miles de batallas. Toma, toma, ajá. Y así conquistaban otros reinos, otros feudos. ¿Ya? Esos caballeros van a tener su historia registrada en obras literarias que ahora te voy a referir. Aquí vemos la escolástica como el sistema filosófico predominante, que es la escolástica del pensamiento religioso, el pensamiento católico, que se enseñaba en los seminarios, en los templos, en los monasterios. Esto era fundamental. Se desprendía, como tú ves, del teocentrismo. El feudalismo se impone como esquema económico, político, social. Ya tú sabes, ya te expliqué en qué consiste el feudalismo. ¿Ya? Hay un predominio de la monarquía y la nobleza también, obviamente. Y la invasión. Esto es muy importante. Esto también nos va a dar pie, o carnecita, como dicen, para la literatura. Por lo menos le va a dar carnecita al literato de esa época. Más o menos entre los siglos 6 y 7, estos señores, los árabes, los musulmanes, los maometanos, van a invadir Europa. Vean, con sus espadas, con sus lanzas, con sus espadas, lanzas. No sé si tú has visto de repente en la televisión esas espadas, pero que son así abultadas y dobladas. Ya, esos se llamaban alfanjes. Y los árabes llevan, ¡bórala! ¡Bórala! ¿Y qué pasa? Los señores feudales estaban desprevenidos. Los agarraron desprevenidos a tal punto que huyeron. ¡Ay, auxilio los bomberos! Que vengan los bomberos que están ahí quemando. Se van tras las colinas. Y ahí permanecen mucho tiempo. Y los árabes toman las costas. Los europeos llaman a los árabes también moros. La invasión morisca, la invasión mora, la invasión árabe, musulmana.
Se da más o menos en esa época, y los musulmanes se quedaron cientos de años en Europa. ¿Les gustó? Claro que el dominio árabe Ah, va a Mi- durar poco. Dime, háblame, Mito, háblame. sí, Mito Michelena dice que no nos olvidemos que los grecorromanos siempre los perseguían a los judíos, que los mataban y los quemaban. Ah, gracias por el aporte. ¿Quién? Milton Michelena. Mito Michelena, claro, pero de lo que tú me estás hablando, claro, fue un poco antes de lo que yo empalmé. O sea, cuando yo empalmo, en Edad Media, ya había sucedido mucho de lo que tú estás diciendo. Olvídate. Los romanos fueron muy duros, a los hebreos y a muchos otros pueblos esclavizados, los sometían a terribles penas y los hacían pelear en los coliseos romanos, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, los que han leído saben eso, ¿no? Algunos han visto películas históricas también que cuentan un poco de eso, ¿no? Eso lo vemos en Ben-Hur, lo vemos en, ¿cómo se llama este pata que la película? Más no me acuerdo, pero bueno, al fin, lo vemos en muchas series, en Cubadis, por ejemplo, en Cubadis, los últimos días de Pompeya, vemos los gladiadores, ¿no? Y también a los cristianos los perseguían, hasta que Constantino y Justiniano, ¿no? Ellos van a declarar la libertad de culto. Y al declarar la libertad de culto dejaron ya a los cristianos tranquilos. Y Teodosio va a ser el que va a oficializar el cristianismo en Roma y pues aquí, ahí surge el catolicismo apostólico romano. O sea, la religión católica apostólica romana surge de ahí. ¿Ya? Pero eso ya es, como digo, un ministerio de historia, igual gracias por el aporte. Y volviendo acá, vamos a ver que los árabes invaden y una conmoción, toman todas las costas. Los señores feudales desde las colinas, desde la sierra, porque serranos son los españoles, ¿eh? Ellos tienen sierra. Nosotros los peruanos no somos serranos, nosotros tenemos ande, somos andinos. Decía mi gran amigo Peña, saludo al calzón, eh, somos andinos power, cholo power, más andino power. En España, los señores feudales se esconden y de ahí miraban, ¿no? Y surge la famosa frase, ¿no? Hoy anda, mira si no hay moros en la costa. De ahí viene. Cuando los espías iban, bajaban, miraban y decían, ay, y los señores feudales regresaban. Porque ¿qué pasó? Al ver que habían sido despojados de sus tierras, obviamente los señores feudales dijeron, o tal ocaso pasa, o batería, o causa, me han quitado mi tierra. O cholo, a mí también. ¿Qué hago por acá? O causa, a mí le estaba pe, vamos a armarle la bronca. O ya pe, yo también, pero después vamos a comprar la mía. Ya. Oh, batería, te sumas. Oh, batería, vete, vamos a hacer la bronca. Claro, lo estoy haciendo de manera popular, en el argot, pero lo que sí realmente sucede es que se agrupan. Los reyes, o sea, los señores feudales, se agrupan para recuperar las tierras. Y bajo la consigna, recuperemos Europa para la cristiandad, ¿qué comienza? La Guerra Santa. La Guerra Santa, que va a durar cientos de años. Dentro de la Guerra Santa se van a dar grandes campañas militares, incursiones militares que se planteaban un objetivo. Claro que en el camino a lograr ese objetivo había muchas batallas, peleas, ¿no? Combates, y a veces se ganaba, se perdía. Pero había un objetivo final. El gran problema fue que de las 8 grandes cruzadas que hubieron, solo una, mírame el dedo, una fue victoriosa. Sí, una. La primera, la dirigida por Godofredo de Boyón, que liberó Jerusalén, la ciudad santa. ¿Ah? De ahí no ha habido más. Los árabes se fueron casi solitos, ¿no? Después de muchos años, cientos de años en Europa. Por eso, por ejemplo, nuestra lengua, el castellano, lo que hablamos, tiene origen en el latín vulgar de los soldados.
romanos en esa época, pero se combinó para poder surgir. ¿Sabes qué? Muy pocos, a veces escucho y digo, ¿cómo engañan? A veces le sueltan datos por soltar a los chicos. La verdad es que el castellano es mezcla del latín con el cantábrico. ¿Por qué? Porque fueron los montes cantábricos donde los señores feudales que ocupaban la península ibérica, donde hoy es España, se refugiaron. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es el refugio y ahí se mezcla el latín con el cantábrico. Y otra lengua que tiene mucha influencia en el castellano también va a ser el árabe, por la cantidad de años que se han mantenido los árabes en la península ibérica. Muchas de las palabras que tú utilizamos, que tienen el prefijo al, son del árabe. Álgebra, alfajor, alcornoque, alcázar, alambre, alhambra, que es un palacio, igual que alcázar. ¿Qué digo yo? Alcohol, ¿sí? Imagínate, la palabra ojalá, claro, ojalá, Alá es Dios para los árabes musulmanes. Ojalá quiera Dios. Cuando tú estás diciendo ojalá, significa quiera Dios. Ojalá que te mueras, quiera Dios que te mueras. Fuerte, ¿no? Pero así es, la verdad. Entonces, así surge el castellano. ¿Y qué es el castellano, por si acaso? Y te lo digo porque se va a necesitar esa información. El castellano es una lengua romance. ¿Qué cosa es? Una lengua romance. Ay, profe, sí, porque con el castellano yo puedo enamorar y romance. No, 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 sácate de la cabeza eso. No es cierto. Porque los europeos de la Edad Media nunca conocieron el término romántico o romance como algo sentimental. Ellos llamaban romance a toda lengua que hubiese surgido en el latín. Romance, pues hablar de Roma. Él habla de Roma, el latín. Entonces viene la palabra romance. ¿Qué lenguas importantes son los romances o neolatinas? El castellano, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el reto romano, el vasco, el aragonés. Son varias lenguas neolatinas o románticas, las cuales son 5 muy conocidas e importantes que han llegado a ser incluso idiomas, ¿no? El castellano, el francés, el portugués, el italiano, el rumano. ¿Ya? Entonces, así surge. Bien, vamos avanzando, ya vamos avanzando. Ahí. Ahí. Bien. Bueno, tenemos uno. A ver, para atrás, para atrás, para atrás, ya. Bueno, yo te voy diciendo. El nacimiento de las nuevas ciudades, ¿no? El nacimiento de ciudades está. Las rutas comerciales propician entornos culturales, mucho comercio marítimo, pero es curioso, ¿eh? El comercio marítimo de esa época era muy pegado a las costas, era limitado. ¿Por qué? Porque como había la idea en la Edad Media de que la Tierra era plana, tenía límite, tenía fin, y tú te podías caer de la Tierra, pensaban en la Edad Media, y tú te podías caer de la Tierra. ¿Ya? Aparte que pensaban que la Tierra era el centro del universo y que hasta el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Famosa teoría ptolomeica, geocéntrica, ¿no? Ahora, volviendo al punto, pensaban que la Tierra era plana y la Iglesia había permitido y avalado esa teoría. Y la gente pensaba que ahí, cuando vas a la playa, ves el horizonte al fondo, ¿no? Como una línea donde desaparecen los barcos, ¿no? Ya, eso para ellos era el fin de la Tierra. Y ahí había monstruos marinos como el Kraken y otros que se comían a los que se caían de la Tierra. Por eso los marinos de esa época navegaban pegadito a su costa. Yo siempre digo de broma a los chicos, un poco más se bajaban y empujaban su barco, porque no adentraban en alta mar, ya que tenían temor, tenían miedo, ¿ya?
de alejarse y ser absorbido o ser jalado por la corriente y caerse en la tierra. La aparición de primeros intelectuales, sí, hay gente, ¿y por qué? Porque hubo gente que se educó en los conventos, perdón, en los monasterios, se educó en las iglesias, incluso hay algunos que estudiaron para ser sacerdotes, pero luego tuvieron que abandonar porque, bueno, no tenían el perfil, la vocación, y esa gente era lectora, culta. Hubo gente culta en la media, sí, pero estuvo muy reprimida por el pensamiento de esa época. Tenían miedo de ser quemados vivos, ¿no? Tenían miedo de pasar por manos de la Santa Inquisición. Bien, veamos. Ya hemos visto, ya hemos hablado bastante de la Edad Media y espero que de una u otra manera todo eso te haya servido, ¿no? Hablar de la Edad Media, de las cosas, de los hechos históricos que se dieron. Y vamos a entrar ya de lleno a lo que es literatura, ¿ya? Y veamos algunos de los temas que los literatos de esa época van a usar, ya van a usar para la creación literaria, ¿ya? Es muy importante revisar esos temitas, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la caballería, lo que te decía, el caballero. El caballero va a estar presente. Aunque, ojo al dato, ¿eh? La literatura inicial en Europa, en el medioevo, fue netamente lírica, fue poesía. ¿Y dónde comienza? En Europa, en Francia, en la provincia o en la ciudad de Provenza, en Francia. Ahí en Provenza comienza la lírica provenzal. ¿Sí? Con eso comienza la literatura de la Edad Media. Luego aparece la balada. Y esto, ¡pum!, para aquellos que piensan que un cantautor no es literato. Están equivocados. Están equivocados. Por eso tanto bolón que cuando Robert Allen Zimmerman, ¿quién fue Robert Allen Zimmerman? ¿O quién es? No me... Bob Dylan. En el 2016 gana el premio Nobel. Y la gente, y los puritanos de la vida, ¡ay, cómo es posible que hayan dado a un rockero! Pero si tú lees letras y las canciones de Bob Dylan, es poesía pura. Poesía de protesta, incluso alguna de ellas. ¿Y quién te ha dicho que la literatura ha estado desligada de la música? Si en la Edad Media se cultivó una especie lírica llamada la balada. ¿Verdad? La balada surge acá. Ay, profe, yo pensé que el padre de la balada era Gianmarco. ¿No? Ay, profe, yo pensé que la balada con la que se llora que canta con su hermano, Jesse Joy. Jesse Joy. No, la balada es una especie literaria perteneciente al género lírico y que obviamente se acompaña de música. La música siempre está obligada. Entonces te doy el dato, te he dado el dato. ¿Dónde vemos el tema de la caballería? Fácil. En unas obras épicas llamadas cantares de gesta. En esta época, en la Edad Media, van a aparecer los cantares de gesta, que son poemas extensos, escritos en verso, en los cuales se narra las hazañas de los caballeros medievales, de los héroes medievales de la época, ¿no? De los héroes medievales, se narran la creación de nuevos reinos, que ya te expliqué al inicio cómo se daba, ya la creación de nuevos reinos, ya las acciones de los caballeros, el honor era muy importante. Antes de concluir te voy a contar el poema del mío, sí, justamente, cuyo eje del tema, su tema principal, es el honor del caballero. ¿Os dais cuenta? ¿Ah? Ahora, el tarot, o sea, la adivinación, la suerte, la fortuna, eso estaba muy adentrado en la mentalidad, por eso es superstición. O sea, ellos pensaban y creían en eso, creían que había adivinación del futuro, ¿no? Y todo eso. Incluso hay obras cuyo tema se basa en una profecía, como por ejemplo La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que aparece incluso durante el Renacimiento, ya no en la Edad Media. El pensamiento seguía, el tarot, el mito solar, la búsqueda del santo grial, que también
está registrada, ¿no? En varias obras. La búsqueda del Santo Grial. El Santo Grial era la fuente de la eterna juventud, ¿no? Entonces, de una u otra manera, estos temas van a estar fuertes, adentrados en la mentalidad de la Edad Media. Y en el caso de España, vamos a ver que la literatura todavía en la península ibérica, en el pueblo íbero, en Iberia, todavía no era España. Por cierto, ¿cuándo se convierte España en una nación? En un estado. Alguien en el chat. ¿Siguen ahí conectados? Ya se fueron. 5, 6, 8. Bueno, ahí vamos, irán. A ver, dime. Ah, y si puedes, dale like. Si puedes, comparte. Es una clase para ti, ¿no? Para que aprendas y para que puedas de repente responder algunas preguntas del examen de admisión. ¿Ya? A ver, ¿cuál fue la pregunta? Avi. La verdad que ya me olvidé que pregunté. Bueno, estábamos hablando de esto y algo pregunté. A ver, en el chat, ¿sí se acuerda que pregunté? Me he olvidado, ¿verdad? Me ha pasado un lapsus pajareado. Bueno, igual. De aquí se desprenden varias cosas, ¿no? Como te decía, el mito solar, la búsqueda del santo grial, el honor del caballero, ¿ya? Y te contaba que justamente estos temas estaban encerrados dentro de obras literarias, ¿no? En la literatura vamos a ver la existencia en la Edad Media de hombres que van a escribir mucho acerca de esto. Va a ser un eje. El otro eje va a ser el amor cortesano, o sea, el amor en la corte, el amor de los caballeros hacia las damas, ¿sí? Ya, eso va a ser importante. Seguimos. Ya en el camino me iré acordando de cuál fue la pregunta que hice. Bueno, ya, antes de esto, es importante, pero antes de esto, ¿cómo se originó la literatura en España? Te decía, ya te acordé de la pregunta. ¿Cuándo España se vuelve una nación o estado? Ojo, que España fue el primer estado, o sea, la primera nación-estado de Europa. Pero eso pasa ¿cuándo? En el año más o menos 1465, por ahí, ¿no? Cuando se casan, cuando se unen los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que unifican sus territorios, habían conquistado bastante, cada uno de ellos los unen bajo un solo gobierno, el gobierno de los reyes católicos. Ahí España se convierte en un Estado-nación. ¿Ya? Hasta ese momento eran Iberia, ¿no? Hispania le decían también, porque se desarrollaron en la península ibérica. Entonces, en la península ibérica, vamos a llamarle España, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones? Obvio, el castellano se origina entre los siglos 8, 9 y se va asentando. Y entonces, entre los siglos 9 y 10, después de Cristo, vamos a ver que el castellano ya más o menos se había ya fortalecido, ya se hablaba castellano, pero un castellano primitivo, original, muy distinto al que hablamos hoy. Si tú lees una obra de esta época, yo te aseguro que no la vas a entender, porque el castellano de esta época ha cambiado mucho con relación al castellano que hablamos hoy. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Te pongo un caso, y es varios años después. Cervantes escribe El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte ya la escribe en el año 1605. ¿Ya? 1605. Y ahí él dice que el Quijote de la Mancha, su personaje principal, sale de su tierra a desfacer en tuertos.
¿What? ¿Qué? ¿Sí? Sale a desfacer en tuertos. Profe, esa es otra lengua, es una castellano. Sí, pero desfacer en tuertos es equivalente ahora a deshacer enredos. Mejor dicho, ayudar a los problemas. A eso sale el Quijote, esa fue su consigna de caballero. Su dama Dulcinea, y él sale a desfacer en tuertos, o sea, a deshacer enredos. Ha cambiado el castellano, ha evolucionado. Eso se llama diacronía de la lengua. Ojo, toma nota, yo también te voy a enseñar lenguaje. Hoy estamos en literatura, luego haremos lenguaje. Ahora, discúlpame si está un poco aburrido, quizá muy largo, histórico, pero es lo que hay, pues. Este capítulo es así. Los demás ya habrá más literatura que historia. Aquí hay un poquito más de historia que de literatura, pero igual es importante que lo sepas. Incluso últimamente han estado llegando preguntas en Guacho, en el área de literatura, acerca del mío. Sí, también vino una en UNAP. Entonces hay que estar al tanto, ¿no?, de todo lo que puede ver. Bien, siglo XII. Uy, se movió el televisor. Fíjate si está bien la imagen. ¿Está bien? Ya. Siglo XII. Uno de los siglos más importantes de la literatura española. ¿Ya? El mester de juglaría. Bueno, este término, ¿ves? Castellano, ¿eh? Es castellano. Castellano antiguo. Juglaría viene de juglar. ¿Quién era el juglar? Juglar era un artista popular. La palabra viene de iocus, la raíz iocus, que significa juego, entretenimiento. El juglar era un personaje que entretenía. ¿Y por qué mester de juglaría? Mester significa arte o oficio. O sea que en el siglo XII la literatura va a depender mucho de la gestión, del oficio, del trabajo de este señor, del juglar. ¿Sí? Por eso, mester de juglaría. Entonces, toma mucha importancia el poeta popular, el juglar. Iba de pueblo en pueblo, a veces iban en parejas, llegaban a una plaza y el pueblo se reunía. Fíjate que antes los pueblos eran tan pequeños que todo el pueblo a veces cabía en una plaza. Justamente para eso, para convocar a todo el pueblo y para lanzar los pregones, por ejemplo, del rey, los edictos reales. El pregonero leía y todo el pueblo tenía que enterarse. ¿Te das cuenta? Entonces, las plazas y veía a los juglares. Los juglares hacían malabares, cantaban, tocaban su cítara, un instrumento pequeño. ¿Ah? Así, como te digo, tragaban fuego, ¿ah? ¿Sabes? Era un circo caminando. ¿Ya? Pero de un momento a otro ellos empezaban a narrar, empezaban a contar historias, donde ellos hacían referencia de grandes hombres, guerreros, que habían salido a la guerra, que habían salido, bueno, guerreros a la guerra, obvio. Bueno, los guerreros que habían salido a combatir o a las batallas, ya te he dicho, en nombre de su Dios, de su rey y de su dama. ¿Sí? Y entre ellos aparecieron grandes caballeros. ¿Cómo se llama la invención de los juglares? Los cantares de gesta. Los cantares de gesta, pertenecientes al género épico. ¿Ya? A diferencia de las epopeyas, los cantares de gesta eran, uno, un poco más pequeños, dos, eran también más realistas, partían de un hecho real, un personaje que sí existía, acciones reales, sino que sobre eso ellos ponían un poquito de fantasía, le añadían fantasía. Entonces es como en la leyenda parte de un hecho real y se llena de fantasía. En cambio el mito es todo mentira, es decir, todo fantasía. La epopeya es como el mito. Aquiles, por ejemplo, Ulises, Agamenón nunca existieron. Bueno, eso es ficticio. Los dioses, ¿no? Ficticio. ¿Ya? En cambio acá vamos a ver que se cuenta la historia de hombres que sí existieron. Y los personajes también existieron. El problema es que en el camino ya se le mezclaba con un poco de fantasía, ¿no?
imaginación del artista, del juglar. Y por eso había una mezcla. Estos se llamaban, como te digo, y está acá, los cantares de gesta, que con el tiempo se fueron convirtiendo en poemas populares de los pueblos. ¿Ya? Uno de los primeros, el primer cantar de gesta de la Edad Media se llamó el Beowulf. Se escribe Beowulf. El Beowulf. Cuenta la historia de un hombre que tiene relaciones, o sea, que se hace rey de Dinamarca, de los jutos, y tiene relaciones con un espíritu maligno a tal punto que su hijo salió siendo un dragón que iba a destruir la ciudad y tuvo que matar a su propio hijo. ¿Ya? Pero el espíritu demoníaco nunca murió y tomaba la forma de una mujer muy hermosa. Imagínate que en la película de Beowulf, quien hace de protagonista, si no me equivoco, es Angelina Jolie, en sus buenos tiempos, ¿no? No ahora que está todo anoréxica, flaca, parece una calavera. En sus buenos tiempos. Angelina Jolie, que se habla de palabras mayores, ¿no? Y así era de bella, pues, ese engendro del infierno, en Beowulf. Luego tenemos el cantar de Hildebrando, en Alemania. Y el más conocido, el poema de los Nibelungos, que es una historia básicamente basada en los bárbaros. ¿Sí? En los bárbaros. Sin embargo, lo que aquí nos interesa a nosotros es en España. Yo te voy a mencionar algunos cantares. Ojo, lo más importante. Primero de Europa, el Beowulf. ¿Ya? El cantar de Hildebrando y el poema de los Nibelungos en Alemania. En España, perdón, en Francia, la canción de Roldán o la canción de Rolando. Te voy a dar un dato adicional con la canción de Roldán. Ya cuando hagamos medioevo universal, vamos a hablar específicamente de estos cantares, ya un poquito más ampliamente. Sin embargo, te quiero referir que la canción de Roldán, ya, es el primer cantar de gesta romántico de Europa. Profe, usted no dijo que lo sentimental, lo romántico, el tema del bobo, del corazón, no se toca en la etapa medieval. Es cierto. Entonces, ¿por qué no dice que es el primer cantar de gesta romántico? Porque fue el primer cantar de gesta creado totalmente en una lengua romance, que es el francés. Por eso es el primer cantar de gesta romántico de Europa, porque fue el primero creado en una lengua romance. Ya te dije, las lenguas romances más importantes, ¿cuáles son, baby? Castellano, francés, italiano, portugués y rumano. Rumano, de Rumanía. ¿Ya? Entonces, obviamente ese fue el primero, porque fue más antiguo que el mío, sí. Porque en España, el cantar de gesta creado íntegramente en lengua castellana, ¿ves? Fue el mío, sí. El poema del mío, sí. Del cual vamos a hablar inmediatamente. A ver, para ir avanzando, ¿qué características tenían los cantares de gesta? Number one, son anónimos. No se conocía el autor, básicamente por dos razones. Los juglares se cuidaban de ser conocidos, porque tú sabes que en estas historias siempre había un ganador y un perdedor. Había alguien que quedaba desacreditado. ¿Y qué pasa? Pues, o compadre, estás hablando mal de mí, ¿qué tienes? ¡Pum! Entonces, para evitar represalias, los juglares no ponían su nombre. Un segundo, ¿cómo van a poner su nombre si la mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir? ¿Sabían leer ni escribir? Esa también es una razón para que, aquí dice, están escritas en verso, vamos a cambiar. Debe decir, están creadas en verso. Porque no fueron escritas, fueron orales. La literatura de esta época fue oral, ¿por qué? Pregunta sencilla. ¿Para qué escribir si el pueblo no sabe leer? ¿Sí o no? Sus temas eran históricos, temas que le gustaba a la gente, eran como hoy por hoy las películas de acción.
Cuando se estrena una película de acción, cola en el cine. A la gente le gusta eso, ¿no? El morbo, la sangrecita. ¿Ya? Y aquí se contaba, pues, ¿no? Parte histórica. Y obviamente también popular. ¿Por qué popular? Porque era dirigida al pueblo, estaba creada justamente para que el pueblo la pueda leer, para que el pueblo, en este caso no la pueda leer, perdón, la pueda escuchar y entender. Entonces los juglares recitaban estos grandes poemas llamados cantares de gesta, ¿ya? Entonces, hablando de esto, vamos a justamente tocar este, y creo que ya con esto vamos a ir terminando. Quiero pintar un poquito más, quiero tener un poquito más de tiempo. ¿Cuánto vamos, baby? De transmisión, ¿cuánto vamos? No. Ah, todavía estamos, todavía estamos. A ver, hablemos de esta joya literaria, ¿sí? El poema nacional de España, ¿m? La reliquia más importante de la literatura española de esta época, de la Edad Media, ¿ya? El poema es mío, sí, ¿ya? Profe, ¿quién fue su autor? No se sabe. Se entiende que fue un juglar, obvio, de Medinaceli, una ciudad, o de San Esteban de Gormaz, ¿ya? Más o menos en el año 1140, unos 100 años después de la muerte de Cid, va a crear el poema mío, sí, que va a permanecer por mucho tiempo oralmente, va a ser transmitido de padres a hijos, ¿no? Ancestros, así, ancestralmente, va a ser hasta que parece ser que lo escuchó Per Abad, ¿ya? Y lo escribió, es decir, lo copió, lo pasó a la escritura, lo transcribió del oral a la escritura. ¿Ya? Pasa el tiempo y otro señor lo encuentra, Tomás Antonio Sánchez. Entonces vamos a tener tres fechas importantes. El año 1140, que aparentemente es su creación. El año 1307, en algunos textos vas a encontrar 1310. Normalmente es 1307. Cuando lo copia Perabat, lo copia. Y el año 1770, más o menos. ¿Cuándo? Cuando lo encuentra. ¿Quién? Tomás Antonio Sánchez. Es un curita de Medinaceli, estaba limpiando. Y de pronto cayó. ¿No? Pues hombre, hostia, ¿qué es esto? Es el poema del Miocid, el cantante del Miocid. Joder, tío, pero acá le falta, claro. Porque al manuscrito es un escrito a mano, que encuentra a Tomás Antonio Sánchez, le faltaban 3 hojas, le faltaba información. Una de las hojas que le faltaba era la primera. Al faltarle la primera hoja, ¿qué no hay? La carátula, la portada, donde está el nombre del autor. ¿Mm? Pero sí, cuando tú la volteabas, en la parte de atrás encontrabas escrito por Perabat en el año 1307. Por mucho tiempo se pensó que Perabat era el autor del poema de Mioceno. Después se hizo un estudio comparativo y se vio que en la mayoría de las obras de esa época siempre había esa referencia en la parte final, pero no era del autor, sino del que lo transcribía, del que lo copiaba. Por eso se supo y se entiende que Perabat, hoy por hoy, se entiende así, que no es autor. Aunque todavía está la duda, está la componenda y todo, pero se sabe que no, que el autor es un juglar anónimo de la ciudad de Medinaceli. Ya te da varios datos, ¿ya? Acuérdate que el mío sí tiene 3.730 versos. Acuérdate como si fuese un número telefónico. Marca 37 30 30, ya está. O 3730, ya está. 3730, acuérdate así. 3730.
3.730 versos. El gran poema del mío, sí. Que va a tener 3 partes, 3 cantares. ¿Ya? El primero es destierro. Segundo, la boda de las hijas del Cid. Y tercero, la afrenta de Corpes. ¿Ya? La afrenta de Corpes. Ahorita acá lo cuento. Actualmente se conserva, bueno, la copia está en la Biblioteca Nacional de España. ¿Ya? Y esta es un códice, se le llama así a los manuscritos antiguos, escrito por Pere Abad, como te digo. Y la versión que hoy se conoce, que se difunde y que se cuenta, justamente es la versión de Pere Abad, porque hay otras versiones de otros copistas menores, pero incompletas, sumamente incompletas. La más completa es la de Pere Abad y es la que hoy en día se toma, ¿no? La copia está incompleta también. Claro, le faltan 3 hojas, hemos dicho. Ahora, pregunta, Querubines. Por ejemplo, uno de los datos que faltan en el original o en la copia de Pere Abad es la razón por la cual Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, fue expulsado de Castilla, tierra. Eso es uno de los datos que falta porque estaba en la primera hoja. Es que antiguamente escribía, ¿no?, la portada y detrás de la portada ya se estaba escribiendo. Faltó. ¿Y cómo se han logrado recuperar algunos... Perdón. ¿Cómo se han logrado recuperar algunos datos faltantes del manuscrito original de Pere Abad? Porque se tomó una obra llamada La Crónica de los 20 Reyes. En la Crónica de los 20 Reyes hay varios datos de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid, que nos ayudan, por cierto, a entender por qué lo sacaron de Castilla y otras cositas faltantes en el manuscrito. ¿Ya? Te vas a acordar de este nombre, ¿no? Tomás Antonio Sánchez. Bueno, entonces, aboquémonos aquí. Aquí, donde está el cursor. Miren, ahí, el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la frente de Corpes. ¿Por qué te digo que nos aboquemos ahí? Porque te voy a contar, voy a dar, así a grosso modo, el poema del mío Cid. ¿Ya? Bien. A ver. Ya sabes, 3.730 versos, 37 y 30. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, o el Cid campeador, apelativo que le habían puesto los árabes, sus enemigos, y que significa en árabe el señor campeón. El Cid campeador, el señor campeón o el señor vencedor. Oye, que tus enemigos te digan así. Mira el respeto que te tienen, ¿no? Como los chilenos que le pusieron a Grau el caballero de los mares. Yo tengo un pata que le dicen el caballero de los bares, no voy a decir su nombre. Ya no es mi pata. Pero como te decía, que te halague y te pongan un sobrenombre tan grande, tus propios enemigos, dice mucho de ti, de tu carácter, de la importancia, ¿no? De ti. Obvio, obvio. ¿Sí? ¿Sí? Claro, papá. Más nada. ¿Por qué? Porque era tan grande la imagen que se tenía de sí, que sus propios enemigos lo halagaban. Así cambiaron. Bueno, Rodrigo Díaz de Vivar, o Ruy Díaz de Vivar, ¿no?, servía al rey Alfonso VI de Castilla. ¿Ya? Y él fue encomendado a una tarea. En esa época se recaudaban impuestos. Y obviamente tú no vas a mandar pues al más débil a pedir plata, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Alfonso VI? Nombró al Cid cobrador oficial de impuestos. Obvio. Si tú estás en tu casa, blo, 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 y llega un pata como La Roca, como Dwayne Johnson, 2 metros de altura, chapado, grandazo, y te dice: oye tío, tienes una arruga con mi jefe, es una deuda,
Así que cáete nomás con el chocolate, pásame la pasta, toma chocolate, paga lo que debes. ¿Qué vas a hacer tú? Tremenda cosa, ¿eh? Caballero de donde sea, buscar, sacar y pagar. Una figura imponente, como la mía, puro músculo. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Aníbal, también un saludo a Aníbal, es un toro, puro músculo. Claro que los tiene en reposo y se le han caído un poco hacia la barriga. Pero cuando él quiere, lo saca. La cosa es que el CID era el cobrador de impuestos. Así que empieza todo. Pues hombre, Rodrigo, Rodrigo. Sí, mi señor. Que te me vas inmediatamente a Sevilla, porque el rey Almodavid no me ha pagado los impuestos. Ya, señor, despreocúpese, enseguida voy. Y se va a decir con su caballo y su gente, ¿no? Sola. Llegan a Sevilla y él sí se encuentra con un problema. Sevilla estaba siendo atacada, invadida por el rey Almudafar, otro musulmán que quería el trono del Almonafí. Y se había aliado con algunos nobles, con algunos cortesanos españoles, castellanos, que él sí conocía. Enemigo jurado del Cid. Vale. Entonces el Cid primero trata de poner la paz. Hombre, no os peleéis. Hagan el amor y no la guerra. Calla coño, le dijeron. No os metáis. Los chotearon. A tal punto que igual Rodrigo tuvo que meterse, obviamente defendiendo a Sevilla. Y logra vencer. En una de las peleas, va a enfrentarse con un gran enemigo. ¿Quién? El conde García Ordóñez. Pelean. Hasta mi espada. Y cuando vence el Cid, lo tiene en el suelo. Él sí hace una travesura pues, que no debía hacer. Porque lo normal, cuando tú vencías, era que matabas pues, al otro, ¿eh? O le perdonabas la vida. Tenías dos opciones. Pero el Cid no hizo ni una ni la otra. Primero se burló. Tomó su espada y se la pasó por la barba a García Ordóñez. A ver quién es el papi, ¿no? Así burlándose. Eso en esa época se llamaba mecer las barbas, la mesía de barba. Entonces, oye, un caballero honorable prefería 1000 veces morir antes que le hagan eso. Pero él sí le frotó la barba. ¿Ya? Producto de eso, pues la ira se adueñó del corazón y el cerebro de García Ordóñez, su mente se llenó de ira, su ser se llenó de ira y quiso venganza. Porque después del cine le perdonó la vida, ¿no? Porque se había burlado de él. Entonces esperó pacientemente, el Cid regresa a Castilla, pero antes pernocta en una posada. Y ahí aprovecha García Ordóñez con su gente de sustraer parte del tributo. ¿Ya? Sustraer parte del tributo que el Cid estaba llevando Alfonso VI. Se llamaban las parias, los tributos en esa época. Bueno, confiaba el Cid, hombre fuerte, guerrero, dice, ¿quién me va a robar? Y se mete conmigo, se confiaba. Llega a Castilla, todo bien, todo ok, todo chévere, pero García Ordóñez va a ir a las quejas. Rey Alfonso VI, ¿qué os pasa? Rey Alfonso VI, caramba, ¿qué os pasa? Rey Alfonso, ¿qué pasa? Que venimos a traeros una noticia. ¿Qué pasó? El Cid, ese que usted protege tanto, es un ladrón. ¿Qué? Sí, lo digo. No, es imposible. ¿Qué sí, señor? Un ladrón. Es un ladrón. ¿Y cómo es él? Ya. La cosa es que el rey no quería creer, pero en el fondo sí quería. ¿Qué? ¿Qué habla, Vargas? ¿Estás borracho? No.
Es que lo que pasa es que había un anticuchito, había un antecedente, había un anticucho ahí. Al rey no le gustó algo que hizo el Cid. Sí, no le gustó. ¿Qué cosa? Que años atrás había muerto el hermano de Alfonso VI, Sancho II. Y cuando muere el hermano de Alfonso VI, había había un murmullo, ¿no? Había como un secreto a voces, había un rumor que corría en el cual se culpaba al rey Alfonso VI. Que él lo había mandado matar a su hermano. Entonces el Cid, hombre honorable, le pide al rey que por favor, frente a la iglesia de Santa Gadea, haga un juramento. Justo a eso se le llama el juramento de Santa Gadea. Que haga un juramento en el cual él decía, pues juraba tajantemente por Dios que él no había matado a su hermano. Y eso al rey Alfonso VI, rey, no le gustó nadita. No le gustó. La tenía ahí. No había hecho nada porque el Cid era un hombre honorable, era su guerrero. Además, el Cid lo había hecho por el bien del propio rey, para que el rey, jurando ante la iglesia, ya dé fe de que él no había matado a su hermano. Y ahí venía el anticuchito. Profe, ¿cómo lo sabe? Hay que leer, muchachos. No es solamente leer el Millocito, hay otras obras complementarias, hay otras informaciones que se obtienen, que se logra saber, tu profesor tiene que conocer. Entonces, todo se sumó, porque al final, vemos perfecto, vengamos nosotros, vamos a comprobar. Bueno, vamos. Y de verdad, pues, me salió el español, de verdad, pues, faltaba. No es posible. El Cid, Rodrigo, Rui, me ha robado. ¿Y ahora qué hago? No quiero castigarlo, pero tengo que hacerlo. Es ejemplo para los demás. Rodrigo, vení, Rodrigo. Sí, señor. ¿Por qué te habéis clavado las parias? ¿Ah? Sí. Oye, que habéis robado de las parias. No están completas. Y no me vengáis a decir que se están quedando por el camino. Te faltaba bastante. Que era el dinero que habían tomado García Ordóñez y sus secuaces. No, señor, yo no he robado nada, yo te lo juro. No lo puedo creer, Rodrigo, porque acabas de llegar con el dinero de las parias y falta. Yo lo he comprobado. Te has pelado las parias. No, señor, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Así que te me vas. ¿Qué? ¿Sí? Te vas de mis tierras sin llevarte nada, solo lo que tenéis puesto y tu caballo. Y obviamente tu esposa y tus hijas. Pero señor, es un castigo muy duro, yo no he hecho. Callaos, te he dicho que te vas. Te doy 9 días para que os vayáis. Pero sí, te vas, te vas, te me vas. Él sí tuvo que hacer valijas e irse. ¿Sí? Se fue. Cuando sale de Castilla, visita el pueblo vecino, el pueblo exactamente colindante. ¿Quién? ¿Qué pueblo? ¿Ah? Visita el pueblo de Burgos. Y en Burgos siempre lo habían recibido bien, con bombos y platillos y todo. Pero resulta pues que esta vez no. Las calles desiertas, pareció un fantasma. Solo una niña jugando. Ña, ña, ña. Ven, escuincla. Me salió medio mexicano. ¿Sí? Ven, niña. Decime, ¿por qué la gente no ha salido a recibirme? ¿Y por qué este pueblo está así, tan solitario? No hay nadie.
Ah, porque el rey ha ordenado que nadie te abra la puerta. ¿Qué? Sí, ha dicho que le va a sacar los ojos de la cara a aquel que te abra la puerta. Claro que, bueno, los ojos están en la cara, pero no están en los pies, ¿no? Pero cuando te dice te va a sacar los ojos de la cara, está usando un pleonasmo, una figura literaria, para darle énfasis, ¿ves? Y mira lo que había dicho el rey. Así que al Cid no le queda otra que buscar un monasterio, ¿ya? De San Pedro de Cerdeña. Ahí se va. Se encuentra con el abad Don Sancho, que era el abad, quiere decir el cura principal, ¿no? El padre principal, de esa abadía, de ese monasterio. Y le dice, ahí le encargo a mi mujer y a mis hijas. Le doy todo lo que tengo en estos momentos. No tengo más, estoy en la miseria. Pero os aseguro, señor, que al regresar, cada centavo que usted haya ganado, haya gastado en ella, le será devuelto al doble. No, no se preocupe, Rodrigo. Ve con Dios, soy la bendición. Y bueno, Rodrigo, cuando lo de su corazón se va dejando a su mujer y a sus hijas. Entonces aparece un hombre que es considerado, ojo el dato, en la literatura el primer pícaro de la literatura española. ¿Ah? El primer pícaro de la literatura española. ¿Quién? Un soldado del Cid, Martín Antolínez. El burgalés cumplidor, le van a decir, porque fue el único habitante de Burgos que apoyó al Cid. Le dice, mi señor, yo tengo una forma de solucionar los problemas económicos. ¿Que sí? No. Que sí, señor. Bueno, ¿qué esperáis hacerlo? Ya, ahí voy. Martín Antolín escoge dos arcas, es decir, dos cofres, ¿no? Arcas, cofres, ¿ya? Y la llena de arena, pero arena pintada de dorado, o sea, la había teñido de dorado. De tal manera que cuando tú cerrabas, y aparte también hay una arena, cuando tú buscas por ahí, que es medio doradita, ¿no? Había puesto todo ahí. Y cuando tú levantabas ese baúl, esa arca, ¿ya? El arca, levantabas el arca, se caía polvillo. Y ese polvillo se veía dorado. Cualquiera pensaba que era un tesoro. ¿Sí? Y se fue, pues, un arca, dos arcas. Llega, pues, Martín, ¿no? Deja el arca en el suelo. Y va donde dos judíos, Raquel y Midas, que eran prestamistas. Los judíos siempre han tenido dinero, históricamente, toda la vida. Los judíos han sido una nación, un pueblo, una etnia adinerada, muy bendecida por Dios, como los árabes también. Entonces, Raquel y Villa se dedicaban a prestar dinero con intereses, eran usureros, prestamistas. Martín le dice, Raquel, Vidas, aquí traigo los tesoros del Cid. ¿Cuánto me podéis prestar si os dejo como garantía? Y Raquel y Vidas, pues, ambiciosos, ¿no? Como todo prestamista. Raquel, Vidas, son los tesoros del Cid. Son los tesoros del Cid. ¿Le prestamos? Claro, pues oye, ¿cómo no os vais a prestar? Hay que prestarle todo lo que tengamos. Y bueno, cajonea nos busca y encuentran 600 marcos. En esa época era un dineral. Le prestan a Martín a cambio de las arcas, pero eso sí, con la prohibición. Ni las vayan a abrir porque en el momento que las abren, van a morir. Bueno, entonces los judíos, no os preocupéis, Martín, nosotros respetamos. Solo las vamos a abrir si ustedes no nos cumplen con el pago. Ya. Y Martín pues se fue a la gran noticia. Señor, aquí tengo. Y así, oh, Martín. Por eso el primer pícaro pues, les hizo una treta, ¿no? A los judíos.
¿Y qué hizo el Cid? No se fue a Cancún, de paseo, no se fue a Acapulco, no se fue a Cancún, no se jubiló adelantadamente, ¿ya? No, ¿qué hizo el Cid? Compró armas, caballos, provisiones, comida, y empezó a liberar pueblos que estaban sometidos bajo el dominio de los árabes. Empezó una campaña de liberación. Pueblo que liberaba, lo hacía en nombre de su rey. Plantaba la bandera de Castilla y le enviaba tributos, regalos. El rey, ponte a pensar, ¿no? Ponte en los zapatos del rey. Pues hombre, joder, a este lo he sacado de mi casa o de mi tierra y me sigue enviando regalitos, me sigue enviando presentes. Yo creo que me he equivocado. Así el Cid sigue una retaíla, sigue pues, ¿no? Su campaña, hasta que se cierra el primer cantar con la toma de Barcelona, el reino más importante de los españoles en esa época, ya en la primera parte, y lucha contra el conde Ramón Berenguer, al cual lo deja libre a cambio de su espada. ¿Cómo se llamó la primera espada que obtuvo el Cid? La Colada. Espada que tenía su leyenda, espada muy valiosa. Esa sola espada costaba como 80 marcos, que era un dineral, o sea, plata fuerte. Y tenía una leyenda, decía que esa espada se alimentaba del valor y coraje del guerrero que la poseía. O sea que cuanto más valiente era el guerrero, más fuerte se hacía la espada. Así ganó la Colada a cambio de la libertad de Ramón Berenguer, porque lo había vencido. Tomó Barcelona y uff. Ahora pasaron 3 años, no fue poco tiempo. Inicia el segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Pasan 3 años y el Cid se había planteado un objetivo, y terco, conquistar Valencia. Valencia era el reino más importante de los árabes en España. Pero el Cid inteligentemente encontró por dónde se alimentaban los canales de agua. Es decir, les cortó el agua. El Cid penó, no lo encontraba. 3 años más, y dentro de eso 9 meses de asedio constante, porque decía, quería tomar la ciudad. Logra entonces, como digo, conquistar, entrar a Valencia. ¿Y sabe cómo se queda? Como tú cuando ves a una flaca, está buenaza, muy bonita. Disculpe el término, es un argot, ¿no? Cuando ves a una señorita muy simpática, y tú, y te quedas, o te quedas así. ¿Sí o no? Así se quedó el sí. ¿Pero por qué? Porque en Valencia, querubines, estaban las más grandes riquezas de los árabes. Era la ciudad más rica. Oro, plata, joyas. Uy, contento. Le envió tributo al rey. ¿Qué crees tú? ¿Ah? Imagínate, te pongo uno de los regalitos nomás que le envía. 200 caballos árabes de pura sangre. ¿Tú sabes lo que cuesta un caballo? Anda, googlea y pregunta cuánto más o menos cuesta un caballo árabe. Son miles de dólares. Cuesta un caballo de pura sangre, árabe. Esos caballos con un lomo grandazo, pues unos güeyes, su crin, lo que le decimos melena o peluca, que no debe llamarse así, su crin, ya frondoso, grande. 200, entre otras cosas. Ya el rey estaba enamorado de sí. Y el rey un poco más le decía, sí, dame un hijo, si pudiese, ¿no? Estaba enamorado. O sea, mejor dicho, estaba conquistado. A tal punto que el rey cita al Cid
a orillas del río Tajo. Y este es uno de los momentos más importantes de este segundo cantar de la boda de la ciudad del Cid. Claro, la reconciliación entre el rey y el Cid a orillas del río Tajo. Ahí el rey le permite al Cid reunirse con su esposa y sus hijas nuevamente, volver a sus tierras, seguir bajo su servicio. Pero entre una y otra cosa, también le pide algo bien curioso. Le pide la mano de sus hijas en matrimonio. Rodrigo, ahora que estamos de amiguis o de amix, quiero pedirte un favorcillo. Lanza, mi señor. Claro, así no habla, no habla. Diga usted, su majestad. Rodrigo, quiero la mano de tus hijas en matrimonio. ¿Eh? Pero mi señor, usted ya está casado. No seáis gilipollas, que no son para mí. Ah, entonces, ¿para quién? Para mis ahijados, los infantes de Carrión, Diego y Fernando González. ¿Qué? Ay, no, señor. Mejor se las doy a usted. ¿Pero por qué? Esos bribones son sobrinos de mi peor enemigo, el conde García Ordóñez. Así que son un peligro. Aparte tienen la fama de ser muy cobardes. Rodrigo, yo me comprometo a proteger y cuidar a tus hijas. Bueno, piénsalo, si quieres hacer. Y bueno, el sí que sirve. El sí que recién se había reconciliado con el rey, no le iba a tirar todo el tacho. Mi señor, que se haga tu voluntad, cumple nomás con tu promesa de garantizarme la protección de mis hijas. Acepto. Y pactan el matrimonio de las hijas del Cid, ¿ya? ¿Cómo se llamaban, te acuerdas? Sol y Elvira. Se casan con Diego y Fernando González, los infantes de Carrión. Pero, y las bodas, olvídate. Ya para ese momento había pasado un enfrentamiento muy fuerte. Porque mira, el Cid vence al rey Yusuf, Valencia, toma Valencia. Pero después va a intentar retomar Valencia, ya, el rey Búcar, de Marruecos. Y él sí lo vence. Al vencerlo se queda con su segunda espada, con la espada del rey, la tizona. Las dos espadas del Cid eran la colada y la tizona. Cuando sus hijas se casan con los infantes de Carrión, el Cid, como todo padre de esa época, estaba obligado a pagar la dote. ¿Qué era la dote? La dote era un dinero, una cantidad de dinero, proporcional a la riqueza que tenía el papá. O sea, el papá era muy rico, obviamente eso crecía. Papá no era tan rico. Bueno, en este caso estamos hablando de uno de los hombres más ricos de España de esa época, el Bill Gates de esa época, ¿no? El Cid. Así que ya te imaginas cómo fue la dote. Es un dineral. Los infantes de Carolina estaban felices y encima todavía le regala sus espadas para que se defiendan, para que ustedes sigan siendo los caballeros dignos que son. Le regalan sus espadas. La colada y la tizona. Wow, imagínate. Pero acuérdate cuál era la leyenda de esas espadas. Que se alimentaban del valor. Pero los infantes eran tan cobardes. Imagínate. Justo con las bodas termina. 15 días de fiesta. Date cuenta. 15 días de fiesta por las bodas de la ciudad del Cid. Comienza el tercer cantar y el tercer cantar comienza con algo curioso. Los infantes de Carrión cada día más demostraban su cobardía. Hubo un episodio donde estaban los dos. Los atacó un árabe y los infantes salieron corriendo. Los dos, con todo y las espadas, salieron corriendo. Cobarde. Cobarde. Bueno, pero resulta que se había escapado la mascota del Cid. La mascota del Cid era un león, pues, ¿no? Cada quien a la altura de lo que puede. Yo con la justa tengo una gata, que por ahí está haciendo su travesura. Bueno, sí tenía un león. ¿Mm?
y se había escapado. Entonces la gente estaba, ¡ay, a León! ¡A su jaula, León! No querían despertar al Cid porque estaba durmiendo la siesta, era de tarde. Y no le gustaba molestar a su señor. Los infantes de Carrión dicen, ¿qué pasa? El león se ha escapado, ¿no ves? ¡Ayuda! ¿El león? No. Se fueron corriendo. Se escondieron detrás de unos barriles abajo de una mesa y se escondieron. Mientras tanto, ya cansados porque no podían hacer entrar al león, tuvieron que ir a despertar al Cid. El señor, el león se escapó. Ay, ese muchacho. Se va a decir y cuenta la historia que lo agarra como quien agarra a su perro del cuello y le habla y se lo lleva a su jaula. Hecho asombroso. Ahí es donde, por ejemplo, vemos un poquito de leyenda, también cuando se le aparece el ángel, ¿no? Una parte, donde le dice que su descendencia va a ser rey. Ahí también vemos un poco de fantasía, ¿ves? Dentro de la verdad, de la realidad. ¿Ya? ¿Y dónde están mis yernos? Que no están ayudando acá. Sus yernos. Sus yernos están bien escondidos por ahí, vamos a buscarlos. Se pasaron un rato y los encontraron. Ya el león estaba guardado, todavía pasó y ellos se habían escondido. Cobarde. Y la gente sí se burlaba, pero con las gallinas de Carrión. Cobarde. Y eso hizo crecer la sed de venganza en los infantes. Pero como ellos sabían que no iban a poder contra el Cid ni contra ningún guerrero de ahí, otra vez dieron muestras de cobardía y le dijeron al Cid, mi señor, queremos que nos otorgues permiso para irnos con nuestras mujeres a saludar a la tierra nuestra, Carrión. Y el Cid, bueno, las van a cuidar. Por supuesto, las cuidaremos. Bueno, vayan. Y se fueron. Pero los infantes de Carrión también estaban molestos con las hijas del Cid. Te cuento algo. No habían podido tener intimidad. No habían tenido relaciones sexuales. Es decir, si hablamos de derecho, no habían consumado su matrimonio. Porque ¿qué dice la ley? Que si tú te casas, tu matrimonio es válido solamente después de la primera relación sexual que hayas tenido, después de casado. Profe, pero si yo ya me comí el pastel antes con mi novia, ya, hace tiempo. No, eso no vale. Vale lo que hagas después de casado. Y no habían podido consumar porque las hijas del Cid ni se dejaban tocar por los infantes de Carrión. Le tenían asco por la cobardía de ellos. Entonces ahí ellos van rumbo a su pueblo, pero a mitad de camino había un robledal, son bosques de robles. Los robles son árboles inmensos y anchos. Entonces, un robledal, un conjunto de robles, que se llamaba Corpes. Por eso el nombre, la afrenta de Corpes. Y en Corpes, los infantes de Carrión tomaron a sus mujeres y casi las matan. Las golpean hasta casi matarlas y las dejan, las violan también, las ultrajan, y luego las dejan desnudas, amarradas a unos robles. Y si no es por el sobrino del Cid, que confió de ellos, ellas se iban a morir. Pues se fueron, pensando que después dar alguna excusa, ¿no? Como por ejemplo, oh, nos asaltaron y ellas fueron asesinadas. Llega el sobrino, ya, del Cid, la rescata, la lleva donde el Cid, y el Cid pone el grito en el cielo. ¡Mi señor! Y el rey enterado de eso, no os preocupéis, Rodrigo. Yo tengo la solución. Yo os vengaré. ¿Y qué hace el rey? ¿Ya? ¿Qué hace Alfonso VI? Hace lo siguiente. Convoco a las Cortes de Toledo. Convoco a las Cortes de Toledo. Y la Corte de Toledo era un evento donde tenían que llegar todos los nobles. Entre ellos, pues, los infantes, ¿no? Morondos llegan. Aunque en el libro, en la obra, dice pues, que tenían temor. Pero van, un poco obligados también. Llegan. Y apenas llegan,
son tomados prisioneros, ¿no? El rey. Estos hombres han infringido la ley y la moral y han atacado a sus propias esposas. Así que vamos a hacerle un juicio. El juicio de armas primero. Vamos a poner a prueba su valor. Van a luchar contra dos guerreros. Y los guerreros escogidos fueron los dos soldados más fuertes del sitio, Pedro Bermúdez y Martín Antolín. Hay un tercero que va a luchar contra el primo de ellos también. Pero lo que nos importa es lo que pasa con los infantes. Pelean y obviamente en minutos están en el suelo pidiendo que no os matéis, no nos matéis, por favor, pidiendo clemencia, como cobarde. Se les deja ir, pero son degradados, se les quita su honor, su nobleza. Y en ese momento que estaban en todo eso, suena la fanfarria, ¿no? Suena la fanfarria. Y eran anunciando la llegada de los mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón, sobrinos del rey. ¿Y a qué habían llegado los mensajeros? A pedir la mano en matrimonio de las hijas del Cid. Segundas nupcias se llama eso, ¿no? Porque obviamente al ser castigados sus esposos y al haber hecho eso, prácticamente quedaban en divorcio. Algo más, dato. Ya en el juicio en sí, los infantes fueron condenados también a devolver la dote, la riqueza que sí le había dado. Ya se habían gastado una parte. Bueno, devolvieron lo que les quedaba. Y las dos espadas, también, la colada y la tizón, se fueron. ¿Ya? Y en ese momento, como les digo, llegan los mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón, Ramiro y Ojarra. ¿Qué querían? Casarse con las hijas del Cid. No los mensajeros, ¿eh? Los infantes. El Cid dice, pero ¿sabéis lo que ha pasado a mis hijas? ¿Sabéis lo que han vivido? Ellas están desfonradas. Sí, señor. Mis amos están al tanto, pero quieren casarse con ellas. Entonces el Cid, ni corto ni perezoso, que se dé el matrimonio entonces. De pasadita que era más amor al chicharrón que al chancho. Profe, ¿cómo es eso? Más amor a la conveniencia. ¿Por qué? Porque al ser los infantes de Carrión parientes del rey y las hijas del Cid casarse con los infantes de Navarra y Aragón, se estaban asegurando la vida ellas también, y él pasaba a ser noble, lo que toda la vida había querido Rodrigo, ser un noble, pero un noble real, pero no un noble de juguete como los caballeros, no un noble real. Y pasó pues a ser familia real, se casan las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón, el Cid feliz. Y se cuenta ya en las leyendas, en la historia, pero no leyenda, en la historia, que descendientes del Cid llegaron a ser reyes de España. Por eso. Y hoy por hoy, el Cid es reconocido como el héroe más grande de España. Es más, hay toda una ciudad, un pueblo, en honor a él. ¿Cómo se llama ese pueblo? Vivar del Cid. Vivar del Cid. Todo un pueblo. Imagínate. Por eso, es que era su pueblo donde él nació. Por eso él era Rodrigo Díaz de Vivar. El pueblo. Y ahora se llama Vivar del Cid. ¿Te das cuenta? Todo pertenece al reino de Castilla. ¿Bien? La historia, o sea, el pueblo no se acaba con la muerte del Cid, ¿no? Dice plácidamente. Aunque la muerte del Cid, te cuento, hay varias versiones. ¿No? Una es la que está en el poema, ¿no? Que muere anciano ya, contento y feliz de que sus hijas estaban bien casadas y todo eso. ¿Ya? Pero, como te digo, hay otras versiones, ¿no?
Yo te cuento una rápidamente para ir terminando. Ya la otra semana continuamos en el aula virtual. Eh, se cuenta que en una batalla el Cid había resultado gravemente herido mortalmente, a tal punto que los españoles estaban desesperados. ¡Ay, ya nos mataron al Cid! Ya lo irían de muerte, le han dado. Y cuando van a ver, pues de verdad estaba herido mortalmente, a tal punto que muere. Y los españoles, ¡ay, mañana cómo saldremos al campo de combate! Los árabes se van a burlar de nosotros, porque el Cid ha muerto. Entonces por ahí nos faltan los astutos, ¿no? Oye, espera, mira, hay que amarrarlo al caballo. ¿Ah? ¿Para qué? Dejarlo que tenga su sepultura, pues, están manoseando el cadáver de nuestro. Ah, mi caso. Bueno, lo sientan en el caballo, tú sabes que el muerto se pone rígido, ¿no? Le amarran los pies, o sea, las piernas al caballo, ¿no? Le ponen en una mano las riendas del caballo y en otra la lanza. Y lo cuadran, lo dejan ahí cuadradito, es decir, mirando a la puerta del castillo. Así pasa la noche, ¿ya? El cadáver del Cid, pues. A la mañana siguiente, estaban los árabes afuera ya. Pues tú sabes que siempre, antiguamente siempre los ejércitos, antes de la batalla, se presentaban frente a frente. Estaban los árabes y decían los árabes, ya se les murió el Cid. Por Allah que ya hemos vencido. Sí, Abdullah, hemos vencido porque el Cid ya no levanta de esa. Debe estar muerto. En eso salen los españoles, ¿no? Las tropas se presentan, ¿no? Presentarse es pararse frente al enemigo, ¿eh? No es ir y darle la mano, o la chola, no. Pararse frente. Y los árabes, ¡ja! Mira, no está el Cid, ya hemos vencido. En eso, los españoles se abren, las tropas españolas se abren de tal manera que dejan el puente del castillo para poderlo ver. Baja el puente y ahí estaba el Cid con su caballo. Y como Babieca, el caballo del Cid, era bien inteligente, sabía dónde ponerse, adelante de las tropas. Y los árabes no lo podían creer, pues. Bórala, este hombre es invencible. Ayer estaba herido de muerte y ahora está frente a sus ejércitos. Alá, ¿qué pasó? Y se fueron, huyeron. El Cid venció su última batalla, muerto ya. Parte también, ¿no?, de la leyenda, ¿no?, del gran Rodrigo Díaz de Vivar, sí. Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. Nos está faltando un poquito del misterio de clerecía y lo que es el pre-renacimiento español. Es más, ¿por qué no?, hablar un poquito del misterio de clerecía. Bueno, el misterio de clerecía se entre los siglos XIII y XIV, o sea, posterior al XII. Cuando los curitas, los sacerdotes ven que el pueblo hacía literatura, ellos dicen, ¿y por qué nosotros no? Entonces empiezan a escribir. Otra vez, mester, arte o oficio, pero esta vez de clerecía, o sea, de los sacerdotes, de los clérigos, ¿sí? Que se da entre los siglos XIII y XIV. Aquí hay muchos cambios. Primero, ya tú sabes, si es alto oficio del clero, quiere decir que las obras tenían bastante de religiosas, ¿no? Otra característica de esta época, clero, bueno, ya sabes, el clero era el clérigo o la persona muy culta que había sido educado por sacerdotes normalmente y se lanzaba a escribir. Se crea un tipo de estrofa, así como en el mester de juglaría se crea el cantar de gesta, aquí se crea ya la cuaderna vía. Es una estructura poética, un tipo de estrofa, ¿ya?, de 14 sílabas métricas, o sea, alejandrino, ¿ya?, y que tiene rima consonante o perfecta y repetida. Es decir, es como, eres mi amada,
siempre deseada, nunca por mí dejada, aunque a veces anda medio espantada. Hada, 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 hada. ¿Ves? Termina todo igual. Así era la cuaderna vida, pero con temas religiosos. ¿Ya? Y vamos a ver que aparece la escritura. O sea, la literatura escrita. En el siglo XII era la literatura oral, ¿te acuerdas? Los juglares no escribían. Ellos sí, pues. Van a aparecer la literatura escrita y de autores conocidos. ¿Ya? De autores conocidos. Aquí por primera vez se conoce a los autores de la literatura española. Es más, tenemos acá, antes de continuar, pasé, está un poco laja. Ya. Autores conocidos, obras cultas de tema religioso, totalmente opuesto pues al menester de juglaría. El menester de juglaría era oral, obras escritas. Era anónimo, autores conocidos. Tema histórico, temas cultos y religiosos. O religiosos. Popular, culto, totalmente opuesto. ¿Quiénes lo van a desarrollar? Los clérigos. Aparece el padre de la literatura española, Gonzalo de Berceo, acuérdate, padre de la literatura española. Autor de las obras como Lores de Nuestra Señora, también conocida como Los Milagros de Nuestra Señora. También Vida de Santo Domingo, es de Gonzalo de Berceo. ¿Qué se sabe de él? Solo su nombre, que se llama Gonzalo, porque de Berceo es la ciudad de donde él proviene. ¿Ya? ¿Y por qué se le conoce? Vas a disculparme la voz, estoy dictando bastante seguido. Te decía, ¿por qué el padre de la literatura española? Porque fue el primer literato español en escribir su nombre en una obra de su autoría. El primer autor que firmó una obra con su nombre. Por eso, el padre de la literatura española. ¿Sí? El arcipreste de Ita, un sacerdote bastante cómico, que usa el fino humor, la sátira, y escribe una obra bastante curiosa, porque le escribe un cura, el libro del buen amor. No se supone que el cura no se debe casar ni debe conocer mujer alguna. ¿Qué hace un cura? Dan unos consejos de amor. Bueno, vamos a aceptar. En el libro del buen amor se habla acerca de consejos, por ejemplo, para conquistar a una dama, a una mujer. Consejos también para conservar el amor que se tiene por una mujer. Y por último, para no caer en las mentiras de la mujer. ¿Ah? Todo eso es contenido más o menos tiene el libro de un amor, un libro muy creído en esa. Uno de los padres de la iglesia en España, de los más importantes teólogos españoles, Santo Tomás de Aquino, con su obra Suma Teológica, resumen de teología. El prototipo de novela, el antecesor de la novela, El Conde Lucanor. ¿De quién? Del infante don Juan Manuel. ¿Ya? El infante don Juan Manuel. Estas obras pertenecen al menester de clerecía. Aquí podríamos sumar a Alfonso X, el sabio, con las 7 partidas. Ojo, ¿por qué es conocido también Alfonso X? Por ser el primer rey de Castilla que oficializó el castellano en el reino. O sea, cuando ya Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, ya el castellano era oficial en Castilla. ¿Y quién lo oficializó? El padre del idioma castellano, el padre de la lengua castellana, Alfonso X el Sabio. Le dicen lengua, o sea, lo diferencian por Cervantes. A Cervantes le dicen el padre del idioma castellano. Por eso el 23 de abril de todos los años se celebra el Día del Idioma Castellano y se destaca la figura de Cervantes. Pero el primer rey en oficializar el castellano en su reino, o sea, en Castilla, fue Alfonso X el Sabio. ¿Listo? Muy bien, espero no haberte cansado mucho. Las próximas clases van a ser mucho más entretenidas porque ya se habla más de obras literarias, no vamos a contar la vida de los autores, obras. Esta vez ha sido un poco dilatado por la historia, ¿no? Por el tema histórico.
que tienes que saber de todas maneras. Es importante. Espero haber aportado, espero que te haya gustado la clase, espero que hayas repasado un poco, porque aparte es tema conocido, pero te hemos dado, o te he tratado de dar, datos más bien desconocidos, datos que yo sé que te van a servir, porque son un poquito rebuscados. Porque es también misión del profesor, estudiar, repasar, conocer. Bien, nos estamos viendo, cuídate mucho, un abrazo a la distancia, conserva, por favor, observa, obedece los lineamientos dados por el Ministerio de Salud, por el gobierno. Yo sé que no siempre las cosas se hacen bien o no siempre las cosas pueden ser provechosas, uno se equivoca en el camino muchas veces, pero para eso estamos los demás, no para criticar, apuntar o aprovechar, sino para ayudar, porque el señor presidente puede tener sus errores, sus defectos, quizás está involucrado en corrupción y todo, pero es nuestra autoridad en estos momentos. ¿Y qué nos corresponde? ¿Pelearnos con él? ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde obedecer las normas que emanan tanto del Ejecutivo como del Congreso. Por eso está un poco de cabeza. No sé si están pensando con la cabeza o con los pies. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto nosotros nos seguimos preparando. Mientras tanto nosotros seguimos esforzándonos para poder rendir en un futuro examen de admisión y pertenecer a la universidad. Quiero terminar felicitando a mi hija, Abigail Vargas, por un logro importante. Para mí lo es. Y producto de su esfuerzo, ella ha estado viviendo en Lima porque estudia en San Marcos, Derecho. Y bueno, producto de su esfuerzo, su estudio, una chica provinciana, de colegio estatal, han hecho un ranking. En San Marcos había quedado en séptimo puesto. En toda su base, a base de 18, o sea, los que ingresaron en el 2018. Ella ingresó con 16 añitos, ¿no? Y ahora está en el ranking en séptimo puesto de 355 alumnos, más o menos, que conforman su base. ¿Y eso para qué le sirve? Le sirve de mucho. Si ella quiere gestionar una beca, si ella quiere optar por una promoción de estudio, irse al extranjero, esta referencia le sirve. Por eso, una recomendación, cuando ingreses a la universidad, por lo menos trata de mantenerte en el tercio superior. ¿Sí? En el tercio superior. Mínimo. ¿Qué es el tercio? La tercera parte de los estudiantes de una facultad, de un grupo. Ya ella, bueno, ella está en el décimo superior, que es mucho más. Está en el primer decil. Entonces, entre los 10 primeros, y eso abre puertas a muchas cosas. A becas estudiantiles, como le digo, a estudios, a intercambios estudiantiles en el extranjero. Te amo, hijita. Felicitaciones, gracias por darnos esa alegría. Y a ustedes, a seguir estudiando, que todo se puede. Lean, estudien y, sobre todo, esfuércense al máximo. Uno puede. Chao.